Hola a todos, mi nombre es Rubit Cantú. Esta vez estaremos hablando de Ed Kemper, un asesino en serie de los Estados Unidos. Pero antes de empezar con esta historia, les voy a pedir que se suscriban al canal y le den me gusta al contenido. Ahora sí, sin más nada que agregar, acompáñame a ver todos los detalles. Edmund Emil Kemper III, o simplemente Ed Kemper, es un asesino serial que se hizo popular a principios de los años 70, luego de torturar, violar, asesinar y mutilar a decenas de mujeres en el estado de California, Estados Unidos. Se conocen un total de 10 asesinatos efectuados a adolescentes, adultos y ancianos. Sin embargo, su actitud fría, aparentemente racional y calmada le hizo ser uno de los asesinos más temidos y difíciles de rastrear en aquellos tiempos. Así como también brindó colaboración con el FBI para descubrir otros asesinos seriales. No obstante, la vida de Kemper también estuvo marcada por el abandono, el enojo, el desprecio y la incertidumbre, pues tuvo un sinfín de carencias emocionales que serían la piedra angular de lo que hizo en su vida de adulto. Ed Kemper nació el 18 de diciembre de 1948 en Burbank, en el estado de California, hijo de Clarnell Stadberg, una madre estricta y emocionalmente distante, y de Edmund Emil Kemper Jr., quien se separó de su familia poco después de que el pequeño Ed naciera. Desde muy niño tuvo que sufrir los constantes desprecios de su madre, quien lo crió bajo un régimen en el cual el sexo era algo supremamente demonizado, al punto de que tenía el temor de que intentara violar a sus hermanas, por lo que lo mandó a dormir en el sótano de su casa. Ya de niño fue demostrando una tendencia al sadismo que ya se ha observado en otros asesinos en serie. Le gustaba pasar el tiempo con sus hermanas con juegos macabros, como escenificar sus muertes en la silla eléctrica, jugar a estar encerrados en una cámara de gas o cortándoles la respiración. Asimismo, Ed comenzó a desarrollar conductas antisociales, en parte porque no lograba encajar ni en casa ni en la escuela. Estos comportamientos los manifestaba haciendo rituales macabros con las muñecas de sus hermanas, cuando algunas de ellas les hacía enojar. Tenía unas tijeras, una máquina de coser. Cogí las tijeras, le arranqué la cabeza a la muñeca y me dije, volverá a colocarla de nuevo. Es como si no le hubiese hecho nada, así que cogí las tijeras y le corté las manos y le dije, toma, ahora tienes un juguete roto y yo tengo otro juguete roto. Aquella fue mi respuesta, recordó Kemper al escritor Peter Bronsky para su libro Asesinos en serie, el método y la locura de los monstruos. Igualmente comenzó a tener actitudes crueles con animales. A los 10 años enterró vivo un gato y lo desenterró para decapitarlo y clavar su cabeza en una estaca. Asimismo, a los 13 años mató a otro gato, esta vez porque se dio cuenta de que su hermana Lynn lo prefería por encima de él. También tenía la costumbre de jugar a la silla eléctrica, a la cámara de gas, en la cual pedía que lo ataran a un sillón y encendieran un interruptor imaginario para emular convulsiones revolcándose y retorciéndose en el suelo, fingiendo ser ejecutado o interrogado. Kemper tenía una relación cercana con su padre, y el divorcio que éste tuvo de su progenitora en 1957 lo dejó muy devastado, lo cual lo indispuso mucho para convivir con su mamá. La señora Clarnell, por su parte, no tenía problemas en burlarse constantemente de su hijo debido a su estatura. Medía 1,95 metros a la edad de 15 años y lo ridiculizaba, refiriéndose a él como un verdadero bicho raro. Estas actitudes hicieron que Kemper describiera a su madre como una mujer enojada y enferma. A los 14 años, Kemper huyó de su casa para poder reunirse con su padre, quien residía en Van Nuys, California. Una vez llegó allí, se enteró de que su papá ya había formado otra familia. A pesar de ello, vivió con él durante un breve tiempo hasta que lo mandó a vivir con sus abuelos paternos. Mas, sin embargo, esto habría sido una fatal idea. El 27 de agosto de 1964, a los 15 años de edad, Kemper estaba discutiendo vehementemente con su abuela Maud en la cocina de la casa. El joven, durante la pelea,
tomó la decisión de hacerse con un rifle de caza que su abuelo le había regalado para ir de cacería, entrar nuevamente a la cocina y dispararle fatalmente en la cabeza. Cuando su abuelo volvió de hacer compras, Kemper salió e hizo lo mismo con él. Sin embargo, ya después de haber asesinado a sus abuelos, el joven no supo si esconderse o quedarse, por lo que llamó a su madre para que llamara a la policía y lo detuvieran. Cuando las autoridades se presentaron en el rancho familiar para detenerlo, confesó que tenía curiosidad por saber qué se sentía al matar a su abuela. Tras el examen psicológico al que fue sometido, Ed fue diagnosticado de esquizofrenia paranoide y trasladado a un centro mental. Luego de ser arrestado, el comisario del condado no dudó en preguntarle sobre cuáles fueron las razones por las cuales mató a sus abuelos, a lo que Kemper respondió: me preguntaba lo que se sentiría al matar a mi abuela. Esta frase fue suficiente para que remitieran al joven de 15 años a una evaluación psicológica, la cual arrojó que padecía de esquizofrenia paranoide. Esto provocó que fuera recluido en el hospital del estado de Atascadero, California, un centro psiquiátrico especializado con agresores sexuales y criminales con inconvenientes psicológicos, del cual salió en 1969 a los 21 años. Ya libre, Kemper volvió a vivir con su madre en aquel entonces y pese a estar internado durante 6 años en un hospital psiquiátrico, tenía un coeficiente intelectual de 145 y actuaba con aparente normalidad. Aquel ya adulto había logrado ganarse la confianza del personal del centro clínico al punto de trabajar como secretario personal, pero al mismo tiempo fue alimentando un odio visceral hacia su progenitora. Esta, una maltratadora psicológica que probablemente tenía un trastorno límite de la personalidad y que hizo de la vida de Edmund un auténtico infierno. Su primer crimen después de salir del psiquiátrico ocurrió el 7 de mayo de 1972. Luego de una airada discusión con su madre, Kemper salió de casa en busca de su nueva víctima. A las 4 de la tarde conoció a Mary Ann Pese y Anita Luchesa, dos jóvenes estudiantes de la Universidad de Stanford. Ambas se subieron a su carro con la idea de que ese hombre desconocido las iba a llevar a su alma mater. Sin embargo, a medida que Kemper empezó a tomar vías secundarias, la preocupación y desconfianza en Pese y Luchesa comenzaron a crecer. Ya cuando el hombre llegó a un lugar totalmente desconocido, le preguntaron ¿qué es lo que quiere?, a lo que Kemper respondió: ya saben lo que quiero, mientras les apuntaba con una pistola. Para esto cabe resaltar que en esa época era muy popular hacer autostop. Anita fue inmediatamente encerrada en el baúl del carro para luego matar a Mary Ann. Mientras tenía la cabeza cubierta con una bolsa, Kemper intentó estrangularla con un cinturón. No obstante, la joven podía hacer resistencia, por lo que para acabar con ella de una vez por todas, decidió apuñalarla por la espalda. Le pasé la hoja de la navaja buscando el lugar aproximado del corazón y le atravesé la espalda. Luego ella se giró completamente para ver o para proteger su espalda y yo le clavé la navaja en el estómago, recordó el asesino. Anita, por su parte, podía escuchar los sollozos de su amiga desde el maletero. Sabía que era cuestión de tiempo que corriera con la suerte de Mary Ann. Le empujé la cabeza hacia atrás y le hice un corte en la garganta. Perdió el conocimiento inmediatamente, finalizó Kemper. De hecho, ya cuando fue su turno, Kemper la apuñaló de una forma mucho más sádica que con la otra joven. Sin embargo, la muerte no era suficiente para él. Él llevó a ambos cuerpos hasta su casa para luego tomarles fotografías con una cámara Polaroid y las guardó como recuerdo. Más adelante decapitó los cuerpos y violó sus cadáveres y cabezas. Finalmente, los desmembró y guardó cada parte en bolsas de plástico. Al día siguiente manejó hasta Loma Prieta, la montaña más alta de la zona de Santa Cruz, y enterró allí algunas de las partes de los cuerpos. Las demás simplemente las tiró a la basura. Luego de varios años y de poder tener un trabajo estable, Kemper finalmente se emancipó de su madre y se fue a vivir a una habitación arrendada en San Francisco. Fue allí donde llevaba los cuerpos de sus víctimas ante las bajas sospechas que levantaba. Su próxima víctima fue una joven de origen asiático llamada Aiko Koo, quien iba en camino a una clase de baile. Al igual que con sus anteriores víctimas, logró que la joven fuera a su carro para después llevarla a un lugar desconocido y luego asesinarla.
Luego de haberla violado y matado, guardó el cuerpo en el maletero y condujo a la casa de su madre. Era común que Kemper acudiera a la casa de la señora Clarnell para probar si su madre se había dado cuenta de que algo andaba mal en él, pero como sabía que era una persona emocionalmente distante de él, estaba seguro de que no vio nada raro. Con el cadáver de Aikoku guardado en una caja, era inevitable para Kemper el deseo de tocarla, esto para saber qué partes estaban aún calientes. El caso de la joven es especial, pues podría dar cuenta del funcionamiento de la mente de este individuo, quien perpetró el asesinato el mismo día que tuvo cita con el psiquiatra forense. Era costumbre para él acudir a evaluaciones psiquiátricas de forma regular para comprobar su estado mental, y aquel día acudió hacia los Galeanos con total normalidad. Salió con el resultado que dictaminó que ya no presentaba una amenaza latente para sí mismo y para la sociedad. Era todo un maestro del engaño. No obstante, su sed de sangre siguió creciendo hasta el punto de cometer el error de romper la regla de oro de todos los asesinos en serie, matar en lugares en los que los podían reconocer. Sin embargo, eso poco le importó. Los asesinatos que cometía cerca a los campus le sirvieron como preparativo para, de una vez por todas, cometer el crimen que más deseaba, asesinar a su madre. Siempre se había sentido rechazado por ella. Esa última noche lo planeó todo, pero antes de cometer el crimen, fue y quiso hablar con ella, haciéndose a la idea o pensando, teniendo la esperanza de que su madre le dijera un te amo y lo abrazara. Pero como era de costumbre, fue todo lo contrario. Lo que salió de la boca de su madre fue: ahí vienes otra vez a querer hablar y hablar y hablar por horas. La respuesta de Ed fue: no te preocupes, mamá, mejor me voy a dormir. Le corté la garganta con un cuchillo y después la decapité. Violé su cabeza cortada. Cuando terminé puse la cabeza en un estante y le grité durante 1 hora. Le lanzaba dardos. Mencionó en una conversación con Robert Ressler, criminólogo y experto en asesinos en serie. El asesinato de su madre, más que traerle alegría o por lo menos tranquilidad, le trajo incertidumbre. Kemper no le hallaba sentido a lo que había acabado de hacer, por lo que se halló confuso y sin saber qué rumbo de acción tomar, tal cual como cuando asesinó a sus abuelos. Luego de asesinar a una amiga de su difunta madre, Kemper se entregó a las autoridades en 1973 y él mismo se encargó de confesar todos los asesinatos que cometió, los lugares, los nombres, los métodos y las herramientas que tuvo a su disposición. El 8 de noviembre de ese año, luego de confesar todos sus crímenes con una tranquilidad pasmosa, el estado de California lo condenó a 8 cadenas perpetuas con derecho a libertad condicional. Sin embargo, Kemper era consciente que él mismo era un peligro muy grande para la sociedad y prefería estar tras las rejas durante el resto de su vida. No se puede en absoluto correr el riesgo de lo que se produjo una vez puede volver a suceder, así que no, yo no quiero volver a ver a Kemper en la sociedad, pese a haber participado en su defensa, aseguró Ressler. Se le denominó el asesino de las colegialas y es posible que nunca lo descubrieran si él mismo no hubiese llamado por teléfono a la policía. Tras hacer la llamada, se sentó en la puerta de su casa y esperó que vinieran a detenerlo. Ya no tengo odio, después de matarla a ella, ya no tengo más ganas de matar, les dijo a los policías mientras lo trasladaban a la comisaría. Los uniformados no entendieron qué quiso decir. Pensaban que llevaban a un loco que en un ataque de ira había asesinado a su madre y a una amiga que estaba por casualidad en la casa. No tenían idea que el hombre que llevaban esposado en el asiento trasero del patrullero cargaba con 10 muertes más. A los 15 años medía 1,93 m y seguía siendo la víctima preferida de las burlas de sus compañeros. Sabían que si los enfrentaba, los podía destrozar en una pelea, pero Ed jamás reaccionaba. Bajaba la cabeza y volvía a su casa mascullando odio, y allí se metía en otro infierno donde era dueña y señora su madre. En la cárcel quiso suicidarse 2 veces, pero después de fallar decidió comportarse como lo había hecho en el pasado durante su internación en el hospital psiquiátrico. Esta vez no sedujo a un psiquiatra sino a los perfiladores del FBI, que comenzaron a consultarlo para que los ayudara a resolver casos de asesinos en serie. Ed Kemper colaboró con todo gusto. Sus sangrientas andanzas fueron contadas en 7 libros, con cuyos autores también colaboró.
y sus trabajos como consultor del FBI dieron lugar a varios capítulos de la serie Mindhunter. Para este momento, Edmund Kemper está a punto de cumplir 75 años y lleva 49 años tras las rejas en la cárcel estatal de Baca Beach, California. Y bueno amigos, estos han sido todos los detalles sobre el caso de Ed Kemper. Yo en lo personal sí creo que su madre convirtió un monstruo, le hizo la vida un infierno, y creo que eso tuvo mucha repercusión en lo que Ed Kemper fue después en su vida adulta. Al final lo que él quería era una vida estable, una familia que lo amara, una madre que estuviera para él. Y eso no pasó. También el bullying en las escuelas, el bullying en su casa y todos esos factores negativos que lo rodearon toda su vida. Al final él tuvo la decisión de elegir de ser buena persona o ser mala persona, pero uno no puede meterse en la mente tan dañada de un asesino, así que él estaba tan mal mentalmente que lo único que quería era mucha ayuda y mucha comprensión. Me gustaría saber su opinión en los comentarios sobre este caso en especial. Sin más nada que agregar, ahora sí me despido. Nosotros nos estaremos encontrando en una próxima crónica criminal.